Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Espero que sea de bendición para todos nosotros y podamos ampliar más el conocimiento respecto a la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, sean bienvenidos. Pónganse cómodos, abran su Biblia, tomen su lección de escuela sabática y hagan apuntes para que puedan recopilar información y puedan crecer más en conocimiento. Hermanos, queremos hacer la invitación, como siempre lo hacemos. Si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse, den me gusta a los videos, compartan y comenten. Esto sirve para que este ministerio pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, gloria a nuestro Dios porque nos permite poder presentar su palabra en esta hora. Y gracias a los hermanos que también oran por este ministerio, gracias a los hermanos que siempre apoyan este ministerio y que siempre ven estos videos. Así que gloria a nuestro Dios porque por Él es que todo es posible. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder tener el repaso de la lección de escuela sabática. Bendice a tus hijos, a aquellos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan crecer en conocimiento, no solamente teórico, sino también espiritual. Señor bendito, invocamos tu nombre para que nos guíe toda verdad y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Danos sabiduría, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a iniciar con el repaso de la lección de escuela sabática. La lección que vamos a estudiar durante esta semana es la lección número 7. Trae como título, Bienaventurados los que creen. El versículo para memorizar está en Juan 20:29 y dice así: Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Estas palabras Cristo se las dijo al incrédulo Tomás. De todos los discípulos, Tomás fue el incrédulo que no podía creer de que Jesús había resucitado por el testimonio de los demás discípulos. Este discípulo incrédulo quería poder palparlo con sus propias manos y poderlo ver con sus propios ojos. Y este discípulo no se conformaba con el testimonio de los demás apóstoles. Y vamos a ver de que esto es un peligro para nosotros, porque la iglesia tiene que vivir por fe, no por vista. La fe es la que mueve a la iglesia para cumplir la misión de predicar el evangelio. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que los que creen son bienaventurados, más que los que ven. Los discípulos de la iglesia primitiva vieron con sus propios ojos, pero nosotros no hemos visto con nuestros propios ojos al Mesías. Así que nosotros creemos por fe. La fe es que mueve a la iglesia para cumplir la misión de predicar el evangelio. En ese contexto, Cristo le dijo a Tomás, dichosos los que no vieron y creyeron. En la introducción de este día dice así: a lo largo del evangelio, Juan presenta una diversidad de personas con diferentes antecedentes, creencias y experiencias que dan testimonio de quién era Jesús. En esta semana vamos a ver cómo varias personas con diferentes antecedentes, creencias y experiencias, aún así dieron también testimonio de quién era Cristo, el Mesías. Pasemos al día domingo. Es interesante que el día domingo trae como título Remontándonos a Abraham. Esta palabra remontándonos es como decir volvamos al pasado, estudiemos el pasado y se conecta con el patriarca Abraham. Es interesante lo que dice la lección de este día. Estamos en el día domingo, dice así: Jesús no tuvo reparos en declarar quién era, ni tampoco en llamar a testigos para que dieran testimonio
de quién era, inclusive a testigos que habían desaparecido hace mucho tiempo, entre ellos Abraham. Noten cómo dice Juan 8:56. Juan 8:56, Cristo está tomando como testigo al padre Abraham. Y noten cómo dice Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Noten que Abraham vio el día del Mesías, vio el día en que el Mesías iba a venir, iba a morir, iba a padecer e iba a resucitar. Y Cristo está citando aquí al patriarca Abraham como testimonio que Abraham dio testimonio del Mesías. Ahora es bien importante, hermanos, entender el contexto de Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8 hay un altercado entre los judíos, los fariseos y los escribas contra Cristo. Los fariseos y los judíos estaban acusando a Cristo de ser hijo de fornicación. Y le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Acusando al Mesías de ser hijo de fornicación. Porque ellos no podían aceptar y no creían de que el Mesías había sido engendrado por obra del Espíritu Santo. Y se levantó ese rumor de que el Mesías había nacido de fornicación. Y es interesante, en el capítulo 8 de San Juan, los judíos se están jactando de que son hijos de Dios e hijos de Abraham. Pero Jesús les dice, ustedes no son hijos de Dios ni hijos de Abraham, sino que vuestro padre es el diablo. Juan 8:44. Porque los judíos decían ser hijos de Abraham, pero no aceptaban el Mesías. Y Cristo cita en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Noten, de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Abraham fue el padre de la nación judía. Recibió la promesa de que todas las naciones serían bendecidas por medio de él, en el contexto de la simiente de Abraham, que iba a ser Isaac. Pero Isaac era el hijo de la promesa, un tipo de Cristo. Vamos a ver de qué todo esto cuadra con el plan de salvación. Cristo, al citar a Abraham, está citando una historia tipológica y profética que nos enseña en todo su esplendor el plan de salvación que se consume en Cristo. Abraham fue padre de la nación judía, recibió la promesa de que todas las naciones serían bendecidas por medio de él, o sea, por la simiente. Esta bendición llegó a través del Mesías, nacido de su linaje. Por eso es que Cristo se le llama hijo de Abraham, porque Cristo nació según la carne del linaje santo de Abraham. Eso lo corrobora Pablo en Gálatas 3:16, que la simiente de Abraham es Cristo. El problema caviló en que la nación judía, los judíos, cuando leían en la Torá, en la ley, la palabra simiente, sera en hebreo, o estirpe o linaje, ellos, en lugar de ver al Mesías prometido, se veían ellos como nación. Se hicieron tan ciegos y tan celosos que se enfrascaron en ellos mismos, que cuando vino el Mesías no pudieron aceptarlo por una mala comprensión de las profecías y de la ley que profetizaba acerca del Mesías. Noten que por haber malinterpretado las profecías mesiánicas, tanto profetizadas por Daniel, por los profetas y por la ley de Moisés, los judíos no comprendieron quién iba a ser el Mesías. Porque en lugar de ver al Mesías como la simiente de Abraham, se veían ellos como nación. Y este fue el gran pleito que hicieron los judíos en San Juan capítulo 8 con Cristo.
Y Cristo citó al patriarca Abraham. ¿Por qué razón, hermanos? ¿En qué sentido Abraham vio el día del Mesías y se gozó? ¿En qué sentido? Hay una historia que es una historia tipológica, y es cuando Abraham ofreció a su hijo como sacrificio. Ese sacrificio es un tipo de cómo el Padre iba a dar a su único hijo, el Hijo unigénito de Dios, para que muriese en rescate por muchos. La historia de Abraham representa el dolor que tuvo el Padre al dar a su hijo para que viniese a morir en este planeta Tierra, que representa el atrio del santuario. Aquí tengo un pequeño resumen de cómo la historia de Abraham y el sacrificio tipológico de Isaac representa el plan de salvación a través de Cristo. Noten este pequeño resumen que hice yo, analizando las palabras que dijo Cristo. Abraham vio mi día y se gozó. El sacrificio de Isaac era un símbolo de la muerte expiatoria de Cristo. Y noten, así como Abraham mataría a su único hijo de la promesa, Génesis 22:2, así también el Padre mataría a su hijo unigénito. Lo encontramos en Juan 18:11, Isaías 53:4 y Romanos 8:32. El Padre iba a castigar a su Hijo por culpa de nosotros. Y eso se cumplió con Cristo. Así como Isaac subió y llevó la leña al monte para ser sacrificado, eso lo dice Génesis 22:6, así también Cristo cargaría una cruz de madera, Lucas 23:26. Así como Isaac subió a un monte para ser sacrificado, Génesis 22:2, así también Jesús subió al monte llamado Gólgota, que significa la calavera, Mateo 27:33. Así como Abraham subiría solo con su hijo al monte, Génesis 22:5, así también el Padre estaría solo con su Hijo en la última hora de su agonía, Mateo 27:46. Parecía que el Padre lo había abandonado, pero no. En realidad fue el Hijo, o sea, Jesucristo, que se separó del Padre por culpa de nuestros pecados. En Cristo fue cargada nuestra culpa, dice Isaías 59, versículo 1, y también Isaías 53, versículo 4. Ahora, este detalle es bien importante. Aunque el sacrificio de Isaac es una tipología del sacrificio perfecto y expiatorio que hizo Cristo, pero vemos algo que es diferente. Aunque Isaac era un símbolo de Cristo, el sacrificio de Isaac no se ejecutó, ya que si se hubiese hecho, el símbolo se hubiese roto. Porque el que tenía que morir no era Isaac, sino que era Cristo. Cristo es el Cordero provisto para el sacrificio. Abraham dijo, Dios proveerá. Porque según la historia de Abraham, dice que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, un ángel se le apareció y dijo, no lo sacrifiques. Y era que tenía que sacrificar un cordero que estaba ahí entre los espinos. Dios proveerá, y Dios proveyó el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Cristo es el cordero inmolado. Cristo es el cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso que Isaac no fue sacrificado. En figura fue sacrificado, pero no literal, porque entonces el símbolo se hubiese roto, porque el que iba a morir era en ese instante el animal, el cordero, que simboliza a Cristo, el cordero sin mancha y sin contaminación, que fue inmolado
antes de la fundación del mundo, dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19. Y lo cita Apocalipsis 13, versículo 8. Cristo es el Cordero. Y a través de esa historia tipológica, Abraham pudo ver al Mesías, a Cristo. Y en ese contexto Cristo dijo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Cuál día? Cuando Cristo iba a morir sacrificado como cordero e iba a redimirnos de nuestros pecados. Y dice, y lo vio y se gozó. En figura, Abraham pudo ver el sacrificio del Mesías. Noten que los judíos estaban tan ciegos, tenían una ceguera crónica, que no podían ver al Mesías en estas historias tipológicas. Cuando Cristo mismo les está diciendo a los judíos: ustedes dicen que escudriñan la Escritura, porque os parece que en esta tendrá vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para tener vida eterna. Los judíos no podían entender que la ley de Moisés y los profetas hablaban de él. No podían captar la más mínima partícula de esto. Estaban tan ciegos que no podían ver que las páginas de la Torá y de los profetas y de los salmos apuntaban al Mesías. Y Cristo está dando una referencia de cómo Abraham dio testimonio del Mesías. Por eso es que dice el día domingo, remontándonos a Abraham. Interesante. Dice aquí la lección en un comentario: la respuesta de Jesús fue asombrosa. Les aseguró: antes que Abraham existiera, yo soy. Juan 8:58. Jesús utiliza un lenguaje que recuerda el que Dios usó cuando se dirigió a Moisés en la zarza ardiente. Era una afirmación de la divinidad de Dios, de la existencia autónoma del gran yo soy. Esto lo encontramos en Éxodo 3:14. Cristo, al decir: antes que Abraham yo soy, antes que Abraham fuese yo soy, Cristo está dándoles otra referencia a los judíos de que Él es el Yahweh, el Elohim, que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, el ángel de Jehová, el Yahweh, el Hashem, el Olam, que significa eterno. Y dice, era una afirmación de la divinidad de existencia autónoma. Los dirigentes, sin duda, entendieron lo que eso implicaba en labios de Jesús, pues tomaron piedras para apedrearlo, porque según ellos Cristo estaba blasfemando, porque estaba usando un título que Yahweh usó cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Los judíos entendieron esa referencia a la Torá, pero no entendían de que ese que estaba ahí frente a ellos era el Mesías, era el Verbo encarnado. Imagínense, hermanos, cómo el diablo los tenía poseídos a los fariseos, a los judíos que rechazaron al Mesías. No podían entender que él era el Mesías, porque dice que tomaron piedras para tratar de matarlo. Terrible, hermanos. Pasemos al día lunes. El día lunes dice el testimonio de María. Aquí se está hablando de María Magdalena, la María hermana de Lázaro, el que fue resucitado después de 4 días. Aquí hay una pregunta que me llama la atención. ¿Qué significado tenía aquí las acciones de María? ¿En qué sentido daban testimonio de quién era Jesús? Esto lo encontramos en Juan capítulo 12, versículos 1 al 3. Juan capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos.
y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. ¿Saben, hermanos? Yo soy muy curioso y me puse a investigar. Dice que era este perfume de mucho precio. Era de mucho precio. Dice acá el comentario: el perfume era muy caro, su valor equivalía aproximadamente al salario anual de un trabajador común. Me puse a investigar a cuánto equivalía esto. ¿Sabe que si nosotros lo aplicamos a nuestra actualidad moderna, el precio, un aproximado, equivalente, estoy aproximando, el precio de este perfume, precio de un año, de un salario común, de una persona que ganaba el salario común, si lo aplicamos a la actualidad, al tiempo moderno, equivalía este perfume a $17,500. Imagínense, hermano, $17,500 valía este perfume. Noten, María probablemente trajo este regalo como expresión de gratitud al Salvador por el perdón de sus pecados y por la resurrección de su hermano. Por eso que se infiere y se insinúa, y esto lo corrobora el Espíritu de Profecía, en el libro Primeros Escritos, página 165, párrafo 1, ahí dice que esta María era la misma María Magdalena. Lean la cita de Primeros Escritos, allí en la página 165, párrafo 1, dice, y dice: María probablemente trajo este regalo como expresión de gratitud al Salvador por el perdón de sus pecados y por la resurrección de su hermano Lázaro. Ahora, noten cómo dice, su intención era que sirviera algún día para el entierro de Jesús. Eso lo dice Juan capítulo 12. Pero al enterarse de que pronto sería ungido como rey, decidió ser la primera en rendirle honores, porque los profetas, los reyes, eran ungidos en la cabeza. Y María, al darse cuenta de que Jesús iba a ser el rey, porque recordemos, hermanos, que estaba bien impregnado en la nación judía este concepto de un Mesías político. Había esa noción, el Mesías va a ser coronado como rey. Y en ese contexto María dijo: si Jesús va a ser coronado como rey, entonces mejor no espero que se vaya a morir para ungirlo con ungüentos, como era una tradición de que cuando alguien era sepultado era ungido, o su sepulcro se le derramaba olores, ungüentos y perfumes. Entonces María Magdalena dijo: esta María voy a ungirlo porque este es el rey que tenemos acá. Noten qué interesante. No faltó allí Judas. Judas entra en este escenario. Judas dice, noten, cuando la mujer llegó a derramar ese perfume, noten cómo dice Judas. Esto está en Juan capítulo 12, versículo 4 al 5. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Cuando leemos el contexto, es evidente que Judas estaba diciendo una verdad con intención de mentir. ¿Me entienden lo que quiero decir, hermanos? Decir una verdad con intención de mentir. Hermanos, claro que en los tiempos de Cristo habían pobres, y lo correcto era vender un perfume y darle de comer a los pobres. Eso era
era una buena idea. Alguien puede decir, ¿qué de malo tiene eso? No tiene nada de malo pensar en los pobres. El problema es que Judas estaba diciendo eso con una intención, y era de que él quería robarse ese dinero. Él era avaro, codicioso, y estaba ocultando su codicia, su malicia, a través de una verdad, entre comillas. Esto lo corrobora el espíritu de profecía en la cita que les dije de Primeros Escritos, página 165, párrafo 1, dice: pero Judas era mezquino y codicioso, amaba el dinero, lamentándose con ira de lo mucho que había costado el ungüento que María derramó sobre Jesús. Pero María amaba a su Señor y le había perdonado sus pecados, que eran muchos. Por eso es que se infiere que era María Magdalena. Y había resucitado de entre los muertos a su muy amado hermano. Pero Judas, dice aquí, para excusar su codicia, dijo, noten lo que dijo Judas, que bien podía haberse vendido para ayudar a los pobres, pero no era que estaba pensando en los pobres, sino pensando en su codicia y en su avaricia. Terrible, hermanos. Pero vemos, hermanos, de que aquí María está dando testimonio de Cristo. Una mujer que Cristo le había perdonado su pecado, una mujer de la mala vida, estaba dando testimonio de que Cristo era el Mesías. Y lo hizo a través de un gran testimonio, que no le importó dar todo lo que había costado ese perfume. No sabemos cuánto trabajo había hecho esta mujer, pero no le importó, porque sabía que ahí estaba frente a ella el Mesías, el dueño de la plata y el oro. Y esta mujer dio testimonio de Cristo también, hermanos. Pasemos al día martes. En el día martes vemos un testimonio algo extraño. Dice el día martes, el testimonio involuntario de Pilato. Noten, un testimonio involuntario. Ahora, ¿por qué la lección dice así? Aquí hay una pregunta que me llama la atención. Dice, ¿cómo se relaciona el veredicto de Pilato con el tema del Evangelio de Juan? Hermanos, también los impíos dan testimonio de Cristo. ¿Saben, hermanos, que al final de los 1000 años, dice el Espíritu de Profecía, que todos los impíos y los demonios van a dar testimonio de Cristo? Pero va a ser por miedo. Los demonios van a confesar que Jesús es el Señor. Dice el Espíritu de Profecía que después de los 1000 años el diablo se va a arrodillar delante de Cristo y va a confesar de que lo que Cristo hace, sus obras son maravillosas y justas. Los demonios dan testimonio de Cristo, pero por miedo. Aquí vemos un testimonio involuntario de Pilato. Pilato sabía de que Cristo era el Mesías y que no había ningún delito en él. Pero Pilato se sintió presionado por los judíos. O sea, Pilato fue en contra de su propia conciencia. Pilato sabía perfectamente bien de que ese hombre era justo y que lo iban a matar, lo iban a crucificar injustamente. Que el que tenía que morir era Barrabás. Interesante. Noten cómo dice Juan 18, versículo 37 al 38. Juan 18, versículo 37 al 38. Noten lo que está pasando aquí con Pilato. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú el rey? Cuando Pilato tenía enfrente a Cristo, le preguntó, ¿eres tú el rey? Respondiendo Jesús y le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esto le impresionó a Pilato. Estas palabras le impresionaron a Pilato.
le llegaron hasta lo más profundo de su corazón. Y noten cómo dijo Pilato. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Noten qué es lo que pasó. Y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Porque Pilato representa a aquellos que se venden por un plato de lenteja. Pilato actuó en contra de su propia conciencia por presión al pueblo apóstata de los judíos. Y dijo, yo no hallo en él ningún delito. O sea que Pilato involuntariamente está dando testimonio del Mesías. O sea que Pilato está dando testimonio involuntariamente del Mesías. Aquí vemos, él mismo está reconociendo que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y que no había ningún delito en él. Y dice la lección acá en un comentario, Jesús fue llevado ante Pilato el viernes de mañana, temprano, Juan 18, 28. El plan de los conspiradores era enviar rápidamente al prisionero a la cruz. Pero el comportamiento de Jesús llamó la atención de Pilato. El gobernador interrogó atentamente a Jesús y escuchó de sus labios, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esto le impactó a Pilato. Noten, todo el que es de la verdad oye mi voz. Juan 18, 37. Y noten cómo dice aquí el comentario. Aunque el gobernador condenó finalmente a Jesús a muerte, proclamó 3 veces su inocencia. Noten, hermanos, 3 veces. Y aún así, Pilato decidió ir en contra de su propia conciencia. Noten, 3 veces declaró su inocencia. Eso lo dice Juan 18, versículo 38, Juan 19, versículo 4 y el versículo 6. Y dice el comentario, y sobre la cruz escribió las palabras, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esto lo hizo Pilato. Noten que Pilato está dando testimonio del Mesías, pero lo está haciendo involuntariamente. Juan 19, 19 lo dice, completando su testimonio acerca de quién era Jesús. Sin embargo, a pesar de su testimonio en favor de la inocencia de Cristo, lo condenó a muerte. Pilato tenía ante sí la verdad misma. Sin embargo, dejó que la turba lo intimidara y condenó a muerte a Jesús, dice el comentario, en signo de admiración. Qué trágico ejemplo de lo que significa no seguir los dictados de la conciencia acerca de lo que es correcto. Terrible, hermanos. Muchas veces nosotros nos puede pasar lo mismo. Muchas veces nos ponemos de parte el error porque tenemos miedo a represalias o a consecuencias por ponernos de parte la verdad. Pilato de alguna manera se sintió intimidado por los judíos, por la presión del pueblo. Y Pilato 3 veces declaró que Cristo era inocente. Aún así lo condenó a muerte. Pilato representa a aquellos apóstatas que aún sabiendo la verdad, a mano alzada se ponen de parte del error. No estoy hablando de una ignorancia inocente. Hice algo porque no lo sabía. Aquí estamos hablando de una ignorancia voluntaria. Pilato, a propósito, condenó al Mesías porque antes había declarado 3 veces que Cristo era el Mesías. Terrible, hermanos. Pasemos al día miércoles. El día miércoles dice el testimonio de Tomás. Tomás representa a aquellos hijos de Dios incrédulos. Noten cómo dice Juan capítulo 20, versículo 19. Y después nos saltamos al versículo 24 hasta el 31. Pero ustedes pueden leer de corrido si quieren leerlo. Yo por falta de tiempo no puedo leerlo todo. Pero solamente voy a leer los versículos 19
Después me voy a pasar el versículo 24 hasta el 31. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, estamos hablando del primer día de la semana, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, no era porque estaban guardando el día domingo, como dice la Iglesia Católica. No se vayan a dejar engañar. Los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, no por estar celebrando la resurrección de Cristo el domingo. No vayan a creer esa mentira. Dice que por miedo a los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Ahora, noten el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Noten que los discípulos están dando testimonio de Jesús a Tomás. Al Señor hemos visto. Y él les dijo, noten cómo responde Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y ahora noten cómo dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Ahora, esta es la palabra clave, hermanos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, somos nosotros, hermanos. No hemos visto a Cristo literalmente, pero por fe creemos en Él y por fe testificamos de Él. Y esto la ciencia nunca lo podrá explicar, porque esto es cuestión de fe. La iglesia verdadera, los hijos de Dios genuinos en esta tierra, viven por fe, caminan por fe. Y el famoso versículo de la Reforma Protestante, Romanos 1:16, el justo por la fe vivirá. Noten cómo dijo Cristo a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, o sea, en el de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Noten que aunque no hemos palpado a Cristo literalmente con nuestros ojos, pero a través del libro de Juan se escribió para que nosotros creamos en Él, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, sin haberlo visto, tengamos vida eterna en su nombre. Noten esta cita del Espíritu de Profecía. Voy a leer 2 citas del Espíritu de Profecía de la gran importancia, hermanos, de vivir por fe, de creer por fe, sin haber visto a nadie. Y yo siempre pongo como ejemplo la historia de Adán. ¿Saben que nosotros estamos en la misma condición que Adán? Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Adán vio a Dios crear? No. Otra pregunta. ¿Será que Adán, el propio Adán, vio a Dios cuando lo creó a él mismo? No, porque no existía. La pregunta es absurda. La otra pregunta, ¿será que Adán pudo ver a Dios cuando creó a su pareja, a Eva? No, porque lo durmió. ¿Por qué Adán tenía que reconocer a Dios como su creador? No por verlo, sino por la fe. Y lo iba a demostrar a través de la obediencia a un árbol. Y noten, hermanos, estamos en la misma condición que Adán. Nosotros no hemos visto a Dios crear nada con nuestros propios ojos. Lo creemos por fe.
seguimos por fe. Nosotros creemos en el Mesías por el testimonio de otros. Y por eso es que Cristo dijo, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. En ese contexto, Elena de White dice, en el libro Camino a Cristo, página 105, dice lo siguiente: Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe, su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra. Todas estas cosas están establecidas para abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre las evidencias, no sobre demostraciones. Yo no necesito que Dios me demuestre nada. Yo creo en Él por la fe. Si usted quiere creer en algo por una demostración, eso no es fe. Y esto lo corroboró Pablo cuando dijo, andamos por fe, no por vista. Y noten cómo dice esta otra cita, deseado toda la gente, página 748, párrafo 1. Deseado toda la gente, página 748, párrafo 1, dice, Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su incredulidad, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiese ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en el Salvador, porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio de otro. ¿Por qué la iglesia se ha expandido en el mundo? Por el testimonio de otros. Eso es predicar el Evangelio, porque se predica a través del testimonio que la iglesia da de Cristo en el mundo. La iglesia no necesita andar haciendo milagros para que la gente crea. La iglesia no camina a través de milagros. La iglesia camina a través de la fe. El Espíritu Santo trabaja en el creyente y en la iglesia a través de la fe. Vivimos por fe. Y en ese contexto, el día jueves dice lo siguiente. El día jueves dice, nuestro testimonio en favor de Jesús, ahora está hablando de la iglesia actual. Ya vimos acerca de Abraham, ya vimos acerca de María, ya vimos acerca de Tomás, ya vimos acerca de Pilato. Diferentes testimonios. Ahora hablemos del testimonio de la iglesia. Nosotros, ¿cuál es el testimonio que tenemos que dar? Es lo mismo. Aunque no hemos visto a Cristo personalmente, pero seguimos a Cristo por la fe. Y damos testimonio por la fe. Y esa fe está fundada en las promesas hechas en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Pablo. Noten cómo dice 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Noten, y esto lo dijo Pablo más de 2000 años. Andamos por fe, no por vista. ¿Qué significa eso? Que la predicación del Evangelio tiene que llevar este centro, llevar a la gente a que cree en Cristo por la fe. Mateo 24:14. El objetivo de predicar el Evangelio a todo el mundo también es para dar testimonio de Cristo. Mateo 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Noten que el Evangelio se predica para testimonio a todas las naciones. O sea que a través del Evangelio, la iglesia testifica de Cristo. La testificación que le encontramos en el lugar santo del santuario, en el candelabro de oro que estaba al sur del lugar santo del santuario, representa la testificación. Nosotros somos la luz del mundo. Cristo brilla a través de su iglesia. La iglesia da testimonio a las naciones a través de la predicación del Evangelio. Y dice aquí el comentario: hoy, unos 2000 años después, también nosotros como seguidores de Jesús tenemos el privilegio
de dar testimonio de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. No es por los dichos de Natanael o Nicodemo o la muerte de Samaritana o la enseñanza de los fariseos que podemos conocer a Jesús como el Mesías. Es por la lectura de las Escrituras y la convicción producida por el Espíritu Santo. Porque el testimonio de estos grandes hombres es para que nosotros tengamos más fe. Pero no es por el testimonio de ellos, ¿me doy a entender? Sino por el poder que Dios hizo en estas personas. Esas personas también dan testimonio de Cristo, así como la iglesia hoy en día da testimonio de Jesús por el poder del Espíritu Santo, para que aceptemos a Jesús como el Salvador del mundo. Porque en la palabra de Dios hay poder. Las profecías bíblicas, en especial Mateo 24, son una manera especial para que la iglesia dé testimonio al mundo. Las profecías bíblicas nos dan testimonio de Cristo. Y la iglesia, a través de las promesas plasmadas en la profecía bíblica, camina por fe y da testimonio a las naciones. Por eso, hermanos, una iglesia que no predique el evangelio es una iglesia estéril. Un miembro de iglesia que no se involucre en la obra misionera es un miembro estéril, muerto espiritualmente. Es un cadáver. Porque la única forma de que la iglesia se mantenga viva espiritualmente es cuando da testimonio de Cristo. Y voy a terminar con 2 citas de Apocalipsis. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas está escrita, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? La venida del Mesías. Apocalipsis 14:6 dice, hablando de la predicación del Evangelio eterno, Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De esta manera, la iglesia, nosotros, damos testimonio también del Mesías, así como lo hicieron los patriarcas y los profetas, así como lo hicieron los apóstoles. Ahora nosotros, a través de ese testimonio de los apóstoles que registraron en las Escrituras, nosotros, la iglesia actual, también la iglesia actual da testimonio del Mesías. Hermanos, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que demos testimonio del Mesías. Usted y yo hemos sido llamados como miembros del cuerpo de Cristo para que demos testimonio a otros del amor de Dios y de sus promesas basadas en la palabra de nuestro Dios. Prediquemos el Evangelio, porque es a través de la testificación y de la predicación que nosotros damos testimonio de Cristo en el mundo que necesita de Cristo. Este mundo agonizante necesita de Cristo. Este mundo que cada día va de mal en peor necesita de Cristo. Este mundo que está por colapsar necesita del amor transformador de Cristo. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este repaso de la lección haya servido para que podamos nosotros, desde ahora, si no lo hemos hecho, poder ser luz a otros y que muchos crean en el Mesías por nuestro testimonio. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este interesante estudio de la lección de escuela sabática. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste tener este repaso de la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias por tu amor. Gracias por tu redención. Gracias porque nuestra fe crece a través de tus promesas plasmadas en tu palabra. Gracias porque permite que tu iglesia dé testimonio de ti en este mundo de tinieblas y de pecado. Gracias porque permitiste que tu siervo pudiese presentar esta lección. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.